todos, bienvenidos a esta nueva píldora de conocimiento. Mi nombre es Giancarlo, pero todo eso ya lo saben, y la novedad de hoy es que con todas estas píldoras, al final yo fui lo que se enfermó, entonces traigo un dolor de garganta, así que hoy voy a hablar un poco como Perry White. Eh, Les ahorro un poco toda la descripción, de todas maneras va a estar en video, así que la pueden leer por si quieren. Las únicas dos cosas son, por supuesto, mi libro que está disponible en el sitio web sc.giancarlodimarco.com.mx y el curso de Kangaroo para Grasshopper que se tendrá este fin de semana 2 y 3 de diciembre. Y las inscripciones están abiertas en mi página web. Sin más, vamos a platicar directamente hoy de funciones random en Grasshopper. Entonces, vamos un segundo a analizar por qué es importante o puede ser útil conocer el comportamiento de las funciones random en Grasshopper. Yo puse acá una colección de los principales o los más utilizados componentes cuando hablamos de funciones random, y son a puntos de random, el random reduce y los tres populate que se encuentran en la barra vector, estos tres que están acá. Mientras el primero es un componente que se encuentra en la barra de sequence, así como el random reduce. Estamos hablando de listas y sets de datos. ¿Para qué sirven estos componentes? El random genera números. El random reduce quita valores de una lista al azar. Y los populates rellenan de puntos diferentes tipos de áreas, volúmenes o geometrías. Vamos a analizar un segundo el funcionamiento, por ejemplo, del componente random. Voy a crear una copia y voy a conectar un panel a este componente. En este momento estamos generando un solo valor random y en un segundo vamos a ver si es oportuno hablar de un valor random efectivamente o no. Pero ¿cómo funciona esto? Esto está proporcionando un valor, un número random al interno de un rango entre 0 y 1. Por defecto ese es el valor de rango que trae el componente. Y n es la cantidad de valores random que queremos lograr a partir de este componente random. Y ese es el famoso seed. Vamos a ver en un segundo qué es este seed, porque es la parte más importante de cualquier componente random en Grasshopper. Pues por supuesto R lo podemos cambiar como queremos. Lo podemos cambiar adentro del componente, especificando un dominio diferente. Podemos construir un dominio directamente con el componente construct_domain. En este momento esto por defecto es un dominio nuevamente entre 0 y 1, porque A y B valen 0 y 1. Entonces acá no está cambiando nada. Y esto podemos parametrizar, por ejemplo, los inputs A y B para generar un dominio variable y parametrizado por nosotros. Con n podemos decidir qué tantos valores necesitamos. Es un número entero, entonces acá podemos poner un valor entre 1 y 100, por ejemplo. Y lo que pasa es que esto va simplemente subiendo la cantidad de valores random proporcionados por el componente random. Probablemente, pero la verdadera razón por la que estamos platicando de las funciones random es el seed. El seed es el parámetro más importante en este tipo de componente porque determina la manera en que el componente mismo proporciona un valor al azar. O sea, en Grasshopper en realidad normalmente no se puede hablar de números o de valores o de geometrías random efectivamente. Vamos a ver por cuál razón. S en este momento vale 2. Si yo utilizo un slider entre 0 y 100, por ejemplo, este rango es arbitrario. Yo estoy tomando un rango entre 0 y 100, nada más que para que es lo primero que se me ocurrió. Voy a dar un valor a este slider de 2 y lo conecto a la S. Así que no estoy cambiando el seed en este momento. Y en este momento el valor random vale 0.77 cacho. Entonces voy a tomar un pequeño scribble y a esto le voy a decir tú vales 0.771094. Así que tenemos acá la referencia del seed igual a 2. Si yo cambio este seed, evidentemente cambia el valor random, lo cual es previble, pero lo que pasa es que si regresamos al valor 2,
el random regresa exactamente al valor random inicial. Entonces esto quiere decir que este componente no está generando realmente un valor random. El valor al azar depende directamente de este parámetro seed. Entonces, a la hora de querer utilizar valores efectivamente random en Grasshopper, tenemos un problema que es debido al hecho que todos los componentes random que vamos a analizar ahorita no generan realmente valores al azar. Esto es bastante importante, sobre todo a la hora de trabajar con componentes como los populate o como el random reduce. Porque si todo depende del seed, evidentemente a la hora de querer generar reducciones o una población de puntos efectivamente al azar, necesariamente vamos a tener que controlar o cuidar también los valores del seed. El random reduce no lo vamos a analizar porque una vez que uno entiende cómo funciona el seed, es bastante fácil trabajar con esto. Pero los populates sí los vamos a analizar un segundo. Y sobre todo el populate 2D, los demás trabajan de la misma forma. El populate 2D es un componente que rellena un área de puntos pseudo al azar. Ya entendimos que es el seed que manda en este caso. Entonces yo voy a conectar al seed un slider entre 0 y 1000 esta vez, justo para demostrar que no hay importancia efectivamente en el rango que se determina para el seed. Y cambiando el seed, evidentemente los puntos cambian de distribución. Siempre estamos generando 100 puntos al azar adentro de esta área rectangular. Pero al azar depende del seed. Si por ejemplo generamos una cantidad entre 1 y 10 de puntos al azar en esta área rectangular, podemos ver que en este momento el punto está en esta posición. A la hora de cambiar el slider, el punto se va moviendo. Si regresamos a 0, el punto regresa a esta posición. Entonces esto quiere decir que otra vez el populate 2D funciona exactamente como estaba funcionando el random, o sea, todo depende del valor del seed. Hay una manera de hacer que el populate 2D genere un punto en una posición al azar determinada por otras condiciones, y es cuando, por ejemplo, si nosotros tomamos una copia de este populate y le decimos simplemente, tú no vas a poder utilizar como punto, como posición, una posición que ya está ocupada por otros puntos. Entonces, si yo conecto el primer populate al segundo, el segundo va a generar un punto en otra posición, independientemente de si el seed evidentemente tiene el mismo valor del otro populate. O sea, si yo no conecto esto al segundo populate, esto, como tiene el mismo seed del primero, va a generar un punto que coincide exactamente con la posición del primer punto generado por el primer populate. Entonces hay una manera para forzar este populate segundo para que su punto o sus puntos no vayan a coincidir con los puntos generados por el primer populate. Entonces, a la hora de subir estos valores, en este momento vamos a lograr 20 puntos, 10 por el primer populate y 10 por el segundo, que nunca se van a sobreponer. Esto, ¿qué quiere decir? Que en Grasshopper no se pueden generar una distribución de valores o de números al azar. Pues evidentemente no es este el punto. Si nosotros, por ejemplo, queremos valores generados al azar y no queremos depender, por ejemplo, del seed, hay dos cosas que podemos hacer. La primera es utilizar un componente jitter, aunque esto es otro componente pseudo random porque él también depende del seed, pero esto lo que hace va a mezclar los valores. Así que si yo tengo un componente random y un jitter, y a esto le digo, tú me generas una serie de 10 valores, esto va a generar una serie a puntos de 10 valores al azar en el rango 0, 1. Si yo conecto esta lista de valores al jitter y voy a analizar el resultado del jitter, veo que estos valores, que son los mismos que aparecen en la segunda lista, aparecen como mezclados al azar otra vez. La manera en que estos se mezclan, pues evidentemente depende otra vez del seed. Entonces, una cosa que se puede hacer normalmente es
a la hora de generar los valores random, para no depender solamente del seed de random que está generando los valores, se puede utilizar un jitter. Esta es otra vez, es una solución bastante cosmética porque esto también depende de un seed. Y si no, hay plugins que permiten generar valores realmente al azar. Yo acá he tomado un ejemplo bastante sencillo, donde hay una mezcla entre un componente pseudo-random, que es el populate2d, que está generando simplemente una serie de, creo que son 50, está conectado acá, 50 puntos al azar en un área rectangular, y esto es el seed que me dice solamente dónde se van a generar estos puntos. Y vemos cómo estas líneas que están generadas por un SDL se originan cada una a partir de uno de estos puntos. Evidentemente, si yo tengo el seed a 10, veo que acá me aparece esta gran línea casi horizontal. Si yo varío el seed y lo regreso a 10, regresa la línea efectivamente horizontal. Pero si yo en esta pequeña definición oprimo la tecla F5, o sea, voy a recalcular el algoritmo de Grasshopper, ahora está cambiando la posición de la línea. O sea, no estoy cambiando el seed, no estoy cambiando la cantidad de puntos. Lo que está cambiando en esta definición son estos dos componentes. Uno se llama random y uno se llama random vector. No son de Grasshopper básicos, son de plugins, evidentemente. No son componentes que se encuentran en la interfaz estándar de Grasshopper. Entonces esto, por ejemplo, es un componente que está generando 50 vectores al azar en el plano XY. También podrían ser vectores en el espacio tridimensional si yo apagara la opción planar, pero en este caso no me interesa. Y estos están determinando entonces 50 direcciones efectivamente al azar de las 50 líneas originadas a partir de los 50 puntos. Y esto es un componente efectivamente random, que este también está generando un valor random en el rango 0, 1, en valor absoluto. O sea, esto también puede generar, con la opción bipolar, puede generar valores entre -1, 1. Pero como yo necesito la longitud de una línea, pues evidentemente estoy utilizando simplemente el valor absoluto, o sea, entre 0 y 1. Y acá hay una pequeña expresión que está multiplicando por 10 para que estas líneas se puedan ver. Pero si yo sigo oprimiendo F5 o lo mantengo oprimido, veo cómo está cambiando arbitrariamente, o sea, al azar, tanto la dirección de las líneas por el componente random vector, como la longitud de las líneas por el componente random. Así que sí es posible lograr efectivamente distribuciones o valores realmente al azar en Grasshopper, pero o haciendo como trampa, entonces utilizando una secuencia de random jitter, o utilizando plugins que permiten mezclar o generar valores efectivamente al azar. Bueno, esto es todo para la píldora de hoy. Yo les recuerdo que si me pueden apoyar en decidir cuál va a ser el tema del próximo webinar, así como también los temas de la próxima píldora. En mi página web se encuentran encuestas para ambas cosas. Y si tienen inquietudes, por ejemplo, sobre algunos temas en específico y que me puedan ayudar a decidir el tema de las siguientes píldoras, pues bienvenidos con sus comentarios. Y les recuerdo también que mi libro está disponible en la página sc.giancarlodimarco.com.mx. Pues a descansar la garganta porque, como pudieron ver hoy, hasta cambié la portada de mi presentación y nos vemos con la próxima píldora de conocimiento. Muchas gracias. Hasta luego.